Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es simplificación de fracciones. Muchas veces cuando nosotros hacemos cálculos, los resultados nos dan unas fracciones demasiado grandes, con denominadores demasiado grandes, lo que hace que sea difícil hacer operaciones con estas fracciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar esa fracción que es demasiado grande a su mínima expresión fraccionaria, ¿sí? A eso se le conoce como simplificación de fracciones. Vamos a empezar eh, con esta, la primera, y qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos que tratar de dividir tanto el numerador como el denominador entre los números primos. Siempre tenemos que tratar de empezar en el más chico posible, ¿sí? Ejemplo, ¿cuáles son los números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Sí? Esos son los números primos. 2, 3, 5, 7 y 9. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar siempre en orden, tratando de hacerlo con el más chico, que es el 2. ¿Sí? Empezamos aquí. Vamos a verificar si tanto el numerador como el denominador tienen división entre 2. 90 entre 2 es 45 y 120 entre 2 es 60. Quiere decir que los dos los puedo dividir entre 2 y lo único que hago es poner los resultados. 90 entre 2, 45 entre 120 entre 2, 60. Y ya tengo una fracción que es equivalente, pero más pequeña, más simplificada. Pero esta fracción aún la puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque aún puedo utilizar algún número primo para dividir tanto el numerador como el denominador. Y continuamos intentando dividir con el 2. ¿El 45 tiene mitad? No, no tiene mitad, porque es un impar. Para que tenga mitad debe ser un número par. Entonces 45 no tiene mitad. Aunque el 60 sí tiene, pero como el 45 ya no tiene, ya no puedo usar el 2. El 3, el 45 lo puedo dividir en forma exacta entre 3. Claro que sí. 45 entre 3 nos da 15. El 60 lo puedo dividir en forma exacta entre 3. Claro que sí. 60 entre 3 nos da 20. Entonces sería 15, porque es 45 entre 3, entre 60 entre 3, que son 20. Y ya tenemos otra fracción que es equivalente a la original, pero más simplificada. Continuamos, nos quedamos en la tercera, ¿sí? ¿Tercera de 20 tiene tercera exacta? No, por tanto ya no podemos utilizar la tercera, aunque el 15 sí la tenga. Cuarta, ¿el 20 tiene cuarta? Sí, sí tiene cuarta, pero el 15 no tiene cuarta, porque no hay un número exacto si yo divido 15 entre 4. Entonces la cuarta tampoco la puedo utilizar. Quinta, ¿el 20 tiene quinta? Sí, sí tiene quinta, porque 20 entre 5 son 4, ¿no? ¿Y el 15 tiene quinta? Sí, sí tiene quinta, porque 15 entre 5 son 3. Entonces ya encontramos que con la quinta podemos seguir avanzando, ¿no? 15 entre 5, 3. Entre 20 entre 5, 4. ¿Sí? Y ya está. 3 cuartos, yo ya no lo puedo simplificar más, porque me quedé en la quinta. Entonces la quinta no cabe ni en el 4 ni en el 3. Entonces 3 cuartos es la mínima expresión, o es nuestra fracción simplificada. Y nada más para comprobar, si nosotros agarramos la calculadora y hacemos la operación 3 cuartos, nos va a arrojar un número decimal que es .75. Si yo divido 3 entre 4 me da .75. Pero también si yo divido 15 entre 20 me da .75. Si yo divido 45 entre 60 me da .75. Si yo divido 90 entre 120 me da .75. ¿Qué quiere decir? Que mi simplificación es correcta y que 3 cuartos es la expresión más simplificada de
mi fracción original, que era 90/120. ¿Ok? Vamos a hacer las demás. 56/64. Empezamos con la mitad. Mitad de 56, 28. Mitad de 64, 32. Seguimos tratando de sacar mitad. Mitad de 28, 14. Mitad de 32, 16. Seguimos intentando sacar mitad. Mitad de 14, 7. Mitad de 16, 8. Ok, ya llegamos ahí. Ahora vemos que ya no podemos aplicar mitad porque 7 no tiene mitad. 8 sí tiene, pero 7 no. Tercera, 7 no tiene tercera. 8 tampoco. Cuarta, 7 no tiene cuarta, pero el 8 sí tiene, pero como el 7 no tiene, no puedo. Quinta, 7 no tiene quinta, 8 tampoco. Séptima, 7 sí tiene, pero el 8 no. Novena, ya el 9 no cabe ni en el 7 ni en el 8. ¿Qué quiere decir? Que esta fracción es la simplificación de mi fracción original, que es 56/64. Si yo hago la división de cualquiera de estas, me tiene que dar una fracción decimal o un número decimal que es igual a 8/75. ¿Sí? Cualquiera de estas divisiones que yo haga me tiene que dar 8/75. Y ya está. La simplificación de mi fracción original es 7/8. Vamos con la que sigue. Aquí tenemos una fracción que es 375 entre 1000. Si intentamos sacar mitad de 375, pues es un número impar, por lo tanto no tiene. Tercera, vamos a ver si tiene tercera. Si tiene tercera 375, pero 1000 no tiene tercera exacta. Por lo tanto, tercera no es. Cuarta tampoco es cuarta porque 375 no tiene cuarta. 1000 sí tiene cuarta, pero como 375 no tiene, no podemos utilizar la cuarta. Tiene que aplicar con los dos. Quinta. 375 entre 5 es igual a 75. Ahí sí tiene quinta. Entre 1000 entre 5 es igual a 200. Entonces, ya tenemos una fracción que es equivalente a nuestra fracción original, que es 375 entre 1000. Es 75 entre 200. Vamos a intentar continuar simplificándola. 75 entre 200. 75 tiene quinta. Sí tiene quinta. Todos los números como tip, todos los números que terminan en 5 o en 0 tienen quinta. Entonces 75 entre 5 son 15. Y 200 entre 5, como termina en 0, también tiene quinta. ¿Sí? Es 40. Continuamos. Quinta. Quinta de 15, como termina en 5, tiene quinta, ¿no? Y serían 3, porque 3 por 5 son 15. 3. Y quinta de 40, como termina en 0, tiene quinta. 40 sería 5 por 8, 40, entonces sería 8. Y ya está. Ya está, ¿por qué? Porque vamos en la quinta y el 3 es más chico que 5 y el 8 no tiene quinta exacta. Entonces ahí esta es la mínima expresión de nuestra fracción. ¿Sí? ¿Y cuál es el resultado decimal de esta fracción? Si nosotros hacemos la división de cualquiera de estas fracciones que son equivalentes, nos va a dar 375. ¿Sí? Si yo divido 375 entre 1000, nos va a dar 375. Si yo divido 75 entre 200, nos va a dar 375. Si yo divido 15 entre 40, nos va a dar 375. O si yo divido 3 entre 8, nos va a dar 375. Por tanto, 3/8 es
la simplificación máxima de mi fracción original. Continuamos. Aquí tenemos una fracción que es 625 entre 1000. Tratamos de empezar con la mitad. 625 no tiene mitad porque termina en 5, tiene que ser un número par, por tanto mitad no es. Tercera, 625 tiene tercera. No tiene tercera. 625 no tiene tercera, por tanto no es tampoco tercera. Cuarta, 625 no tiene cuarta porque debería terminar en un número par para tener cuarta y está terminando en 5. Por tanto tiene que ser quinta. Entonces 625 entre 5 nos da 125. Entre, como es 1000, termina en 0, tiene que tener quinta, ¿no? Dijimos que para la quinta tiene que terminar en 5 o en 0, ¿sí? Termina en 0, es 1000 entre 5, es 200. Y ya está. Continuamos. Igual, tiene quinta. ¿Por qué? Porque termina en 5 y termina en 0. Podemos hacerlo con quinta. Entonces es 125 entre 5 es 25. Entre 200 entre 5 son 40. Continuamos. Sigue teniendo quinta. ¿Por qué? Porque termina en 5 y termina en 0. Entonces 25 entre 5, 5. Entre 40 entre 5, 8. Por tanto, terminamos. Si nosotros hacemos la división de todas estas fracciones, nos van a dar 625. Continuamos. La siguiente fracción la estamos observando y no tiene mitad. ¿Por qué? Porque termina en 5. No tiene tercera, porque 25 entre 3 no es un número exacto. No tiene cuarta porque no termina en par, pero sí tiene quinta. ¿Por qué? Porque el numerador termina en 5 y el denominador termina en 0. Entonces vamos a iniciar con la quinta. 25 entre 5 nos da 5. Entre 100 entre 5 nos da 20. Y continuamos. ¿Por qué continuamos? Porque 5 si tiene quinta y 20 si tiene quinta, puesto que termina en 0. Entonces, quinta de 5, 1. Y quinta de 20, 4 por 5, 20. Es 4, ¿no? Y ya no podemos continuar porque 1 es menor que 5 y vamos con la quinta, y 4 es menor que 5. Por tanto, esta es la fracción simplificada. Si nosotros hacemos la división, 1 entre 4 nos debe dar 0.25. Y para comprobar, si dividimos 25 entre 100, nos da 0.25. Si dividimos 5 entre 20, nos da 0.25. Y lógicamente 1 entre 4 nos da 0.25. Continuamos. Aquí, en esta fracción, vamos a intentar iniciar con la mitad. ¿Por qué? Porque los dos son números pares, ¿no? El 30 es par, el 40 también es par, por tanto tienen mitad. 30 entre 2, 15. Entre 40 entre 2, 20. Continuamos. 15 ya no tiene mitad. Por tanto ya no podemos utilizar la mitad. 15 tiene tercera porque 15 entre 3 es a 5, sí tiene tercera. Pero 20 no tiene tercera. 20 entre 3 no nos da un número exacto. Entonces no puede ser tercera. Cuarta no puede ser cuarta. ¿Por qué? Porque el 15 es un número impar. El 20 sí tiene cuarta, pero el 15 no. Entonces no puede ser cuarta. Quinta, dijimos que para la quinta debe terminar en 5 o en 0.
Y se está cumpliendo, ¿no? El 15 termina en 5 y el 20 termina en 0. Por tanto, los dos tienen quinta. Entonces, 15 entre 5 debe ser a 3. ¿Sí? 3 por 5, 15. Y 20 entre 5 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 5, 20, ¿no? Y ya está. Como vamos con la quinta y tenemos que es 3 y 4, ya los dos números son más pequeños que el 5, entonces ya es nuestra fracción simplificada. Y ya saben, si hacemos la división en la calculadora, el número decimal que nos va a dar es 3 cuartos. ¿Ok? Pues espero que con esto se haya entendido lo que es la simplificación de fracciones.